Buenos días. Esta es una clase donde vamos a explicar cómo se resuelven los triángulos rectángulos. Bueno, vamos a explicar qué significa resolver un triángulo rectángulo y recordar algunas cosas que hay que tener claras antes de iniciarnos en este tipo de ejercicio, en este tipo de problemas. ¿Qué tenemos que acordarnos? Bueno, primero, reconocer un triángulo rectángulo cuando lo vemos. Los triángulos, todos los triángulos tienen tres lados. Pero los triángulos rectángulos, que es una categoría dentro de todos los triángulos, son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Que cuando uno dibuja un triángulo rectángulo, generalmente se le dibuja un cuadrito a ese ángulo para indicarle que es un ángulo recto. Acá, este es el ángulo recto y los otros dos ángulos internos, los otros dos son ángulos agudos, o sea que son ángulos de menos de 90 grados. En los triángulos rectángulos, los lados tienen nombres. ¿Bien? Los lados del ángulo recto, si este es el ángulo recto, sus lados se llaman catetos y la diagonal se llama hipotenusa. Todos los triángulos rectángulos y solo los rectángulos tienen esta forma de nombrar sus lados. Hay un teorema muy conocido que vincula los lados de los triángulos rectángulos, que se llama el teorema de Pitágoras, y dice básicamente que el cuadrado de la hipotenusa es lo mismo o es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Bien? Ya lo vamos a usar. Y en un triángulo rectángulo, si ustedes, y esto es solo para los ángulos agudos, si ustedes toman, están ladrando los perros, si ustedes toman, señalan acá este ángulo agudo, este que tengo aquí tiene un cateto al lado, que es el cateto adyacente, en este caso el A, y tiene un cateto al frente que se llama cateto opuesto, en este caso el B. Pero si señalo este ángulo agudo, el otro, el B es su cateto adyacente y el A es su cateto opuesto. ¿Bien? De modo que ningún cateto es adyacente u opuesto por sí mismo, sino siempre relacionado con algún ángulo agudo. ¿Bien? Entonces, en función de esto, aparecen lo que se llaman las razones o relaciones trigonométricas, que son las divisiones, los cocientes entre los lados de un triángulo rectángulo. Son 6, nosotros vamos a usar 3, porque son las que tenemos a mano en la calculadora científica. La relación seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La relación coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la relación tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, siempre referidas a alguno de los dos ángulos agudos. ¿Bien? Otra cosa que hay que acordarse es esta propiedad que tienen todos los triángulos, no solamente los rectángulos, también los oblicuángulos. ¿Bien? ¿Qué propiedad es? Todo triángulo tiene tres lados y tiene tres ángulos internos. ¿Bien? Y si ustedes suman esos tres ángulos internos, siempre la suma va a dar 180 grados, siempre, para todos los triángulos. Y también para los triángulos rectángulos, pero aquí tenemos un pequeño caso particular, que si ya sabemos que uno vale 90, ¿bien? Que es el ángulo recto, entonces la suma de los otros dos lados agudos, de los otros dos ángulos agudos, perdón, tiene que dar lo que me falta para llegar a 180, o sea, 90 grados. ¿Bien? Por lo tanto, esta propiedad, A más B, o sea, ángulo A y ángulo B, A más B igual a 90 grados, solo es para triángulos rectángulos. ¿Bien? A no confundirse con esto. Bien, vamos a resolver un ejercicio de triángulos rectángulos. ¿Qué significa conocer un triángulo rectángulo? Conocerlo significa conocer la medida de todos sus lados y la medida de todos sus ángulos. Acá tenemos un triángulo rectángulo, donde que tiene el lado A, lado B, esta es la hipotenusa, le podemos poner, tengo el color azul, bueno, no sé dónde el color azul, así que vamos a usar esto. La hipotenusa, y conocemos, bueno, y tenemos los ángulos, este ya sabemos que es de 90 grados, conocemos el ángulo A, acá están los datos, ¿sí? El ángulo A vale 30 grados, el lado B, este lado, mide 4 centímetros.
Resolver el triángulo significa encontrar los valores de todo lo que no conocemos. ¿Qué es lo que no conocemos? El ángulo B, esto es una incógnita para nosotros. El lado A es otra incógnita y la hipotenusa es otra incógnita. ¿Bien? Entonces, cuando nos piden resuelvan un triángulo, ¿sí? Si nos piden así, resolver el triángulo es completarlo, conocer todo lo que no conocemos. Entonces, empecemos acá. ¿Qué podemos calcular primero? Bueno, podemos calcular el ángulo B. ¿Por qué? Porque tenemos esta relación. Sabemos que la suma de los ángulos agudos nos va a dar 90 grados. Y ya conocemos uno. Entonces, vamos a poner acá cálculo del ángulo B. Siempre con un pequeño título que indique lo que vamos a hacer ayuda a la persona que tiene que mirar esto después para corregirlo. Entonces nosotros sabemos que A más B es 90, o sea, el ángulo A más el ángulo B, 90 grados. Por lo tanto, el ángulo B, que es el que nos falta, va a ser 90 grados menos el ángulo A. ¿Bien? Se pasa restando. El ángulo A mide 30 grados, entonces va a quedar 90 grados menos 30 grados. El ángulo B, 60 grados. ¿Bien? Y aquí ya lo tenemos. Este ya está. Este es de 90, así que no vale la pena siquiera mencionarlo, porque si no, no estaríamos en triángulos rectángulos. Ahora vamos a calcular, no sé, podemos elegir el A. ¿Bien? Cálculo del lado A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Para calcular el lado A, o sea, este lado, nosotros tenemos que elegir un ángulo acá, ¿bien? Alguno de los dos ángulos agudos, el A o el B, total, ya los conocemos los dos, y alguna de las relaciones trigonométricas, alguna, que vincule, presten atención, que vincule el ángulo que nosotros elegimos. Vamos a elegir el ángulo A, ¿bien? Vamos a trabajar con el ángulo A, porque sí, nada más. Tenemos que elegir una relación que vincule el ángulo A con el lado que conocemos, o sea, con el lado B, que este lo conocemos, y con el lado que queremos calcular. ¿Bien? O sea, acá vamos a usar el ángulo A, vamos a usar el lado B, que lo conocemos, y vamos a usar el lado A. ¿Bien? Entonces, ¿qué relación A y B? Fíjense que A y B son los catetos, y tenemos aquí este ángulo. Entonces vamos a usar tangente. ¿Bien? Tangente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tangente del ángulo A, ¿sí? Tangente de A, es igual al cociente entre su cateto opuesto y su cateto adyacente. O sea, la tangente de este ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A sobre B. ¿Bien? A sobre B. Entonces, fíjense que la tangente, tangente de A es, vamos a poner acá, tangente de, acá, 30 grados, ¿sí? Tangente de 30 grados es lo mismo que poner A, que es nuestra incógnita, ¿bien? Sobre B, que es 4 centímetros. Esto no quedó muy bien. Bien. A sobre B. Tangente de 30 lo calculamos con la calculadora, ¿sí? Lo sacamos con la calculadora. 4 centímetros, bueno, esto lo conocemos, tenemos que despejar A. Entonces, nos va a quedar, estos 4 centímetros van a pasar multiplicando aquí, están dividiendo, pasan multiplicando, yo lo voy a escribir al revés, esto voy a poner A igual 4 centímetros por tangente de 30 grados, entonces va a quedar A igual, y aquí hay que usar calculadora, vamos a poner los lápices aquí, a ver si prende esto, bien, entonces tengo que hacer 4 por tangente de 30, ¿sí? 4 centímetros por tangente de 30 igual. Eso da 2,309. 2,3, ¿bien? No hace falta tanto decimal para estos ejercicios. 2,3 centímetros. Y ya tenemos
el lado A. O sea, calculamos el ángulo B, calculamos el lado A, nos falta la hipotenusa. ¿Bien? Espero que alcance acá. Cálculo de H. ¿Bien? ¿Cómo vamos a calcular la hipotenusa? Fíjense, conocemos los dos catetos y conocemos la hipotenusa. Acá tenemos varias, podemos elegir, para calcular la hipotenusa podemos usar alguna de las relaciones trigonométricas, ¿sí? Pero en este caso, ya que lo escribimos, vamos a usar el teorema de Pitágoras, porque si conocemos los catetos podemos calcular la hipotenusa. ¿Bien? Fíjense que aquí, en esta expresión, si yo quiero despejar h, ¿bien? El cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. A cuadrado más b cuadrado. Si esto fuera un despeje puramente matemático, tendría que poner un más menos aquí adelante porque todas las raíces cuadradas tienen dos valores. Pero como esta expresión matemática está vinculada a un problema geométrico en el cual h es la medida de un lado, la medida de la hipotenusa, como no existen longitudes negativas, ¿sí? Lados que midan valores negativos, entonces solamente no se le pone el menos, ¿sí? Se le pone así nomás, directamente h igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Entonces nos va a quedar h es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado, lo voy a escribir directamente, a cuadrado es esto, ¿sí? 2,3, voy a poner los números, ¿sí? Total, esto al final va a dar en centímetros, ¿no? Más b cuadrado, 4, ¿sí? 4 al cuadrado. Entonces, aquí buscamos nuevamente la calculadora, ¿sí? Pongo la calculadora y esto tiene que ver dónde está la raíz, raíz de 2,3 al cuadrado, 2.3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y eso da 4,61. 4,61 centímetros. Y con eso tenemos completo nuestro triángulo. ¿Bien? Tenía poco espacio acá, espero que no se hayan confundido, pero importante es esto, ¿sí? Que si ustedes tienen que resolver un ejercicio de estos es porque alguien se los está pidiendo y alguien va a mirar este ejercicio. Entonces, siempre que vayan a hacer un cálculo, siempre que vayan a resolver un triángulo, tengan la precaución de, no marqué aquí la hipotenusa, ¿sí? Tengan la precaución de escribir sus datos, dibujar el triángulo y después cada cálculo que van a hacer pónganle un pequeño título. Voy a calcular el ángulo B, voy a calcular el lado A, voy a calcular la hipotenusa. Eso ayuda mucho a quienes tienen que mirar los ejercicios para ver si ustedes los hicieron bien. Se agradece mucho ese detalle. ¿Bien? Bueno, eso es todo. Hasta luego.